Hola, soy Antonio Barrientos, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro del grupo organizador del concurso La Ingeniería en tus manos. Lo primero de todo, queremos agradecer vuestra participación en el concurso. Demuestra que tenéis entusiasmo y curiosidad, dos características que van a ser fundamentales para desarrollar el proyecto. Os hemos planteado un reto y, como tal, tiene dificultades. Para facilitar su desarrollo, os hemos marcado una serie de objetivos parciales que, a modo de marcas o hitos en el camino, os van a ir definiendo cuáles son los pasos que tenéis que dar para llegar a su meta. De todas las maneras, como los comienzos siempre son más difíciles, os hemos preparado este pequeño vídeo, en el cual os queremos dar alguna pista sobre cómo planificar el proyecto. A los ingenieros nos encanta organizarnos. Tenemos métodos y procedimientos para casi todo. Incluso tenemos métodos para organizar la organización. Hoy os vamos a contar uno de ellos que es muy simple y directo. Se denomina el esquema de descomposición del proyecto. La ingeniería se enfrenta continuamente a enormes retos. Algunos ejemplos pueden ser la construcción de generadores eólicos de más de 100 metros de alto, la recarga de combustible de aviones en pleno vuelo, situar robots en la superficie de Marte o desarrollar un generador de energía basado en la fusión de núcleos de hidrógeno, tal y como ocurre en las estrellas. Todo ello es posible gracias al principio básico de divide y vencerás, seguido siempre de un plan cuidadosamente elaborado. La ingeniería utiliza siempre métodos y procedimientos, incluso los tiene para planificar. Hoy os queremos presentar uno de ellos, el denominado esquema de descomposición del proyecto. Este persigue descubrir y detallar todas las tareas que es preciso realizar para que completéis con éxito vuestro proyecto. Vamos a ello. El esquema de descomposición del proyecto, o por sus siglas EDP, identifica las tareas que hay que desarrollar para completar el proyecto mediante sucesivas divisiones o capas, de menor a mayor grado de detalle. Así, para nuestro regulador centrífugo, un primer nivel de división podría ser este, en el cual aparecen las tareas de organización, documentación, diseño, ejecución y pruebas y validación. Durante este vídeo vamos a tratar únicamente las dos primeras, organización y documentación, puesto que es a estas a las que tenéis que enfrentaros durante las primeras fases de vuestro proyecto. La tarea de organización se desarrolla desde el principio hasta el final del proyecto y tiene una gran importancia, pues su principal misión es la de garantizar que todo el proyecto se desarrolla según el plan que hemos establecido. En vuestro caso, una posible división en subtareas de esta primera tarea de organización podría ser la siguiente. Como hemos dicho, fundamentalmente se tendrá que encargar de hacer el seguimiento del plan. También, en vuestro caso, puede ser la responsable de actuar como interlocutor con la organización. Como seguramente tendréis que hacer compras de material, puede ser la que se encargue de gestionar estas compras y de hacer su seguimiento. Por último, y muy importante, debe ser la encargada de garantizar que se cumplen los plazos de los entregables y de coordinar su confección. La segunda tarea que vamos a abordar es la de documentación, y la vamos a dividir a su vez en dos subtareas, requerimientos y conocimientos. En general, cuando una ingeniería aborda un proyecto, es importante que conozca con detalle cuáles son los requisitos o especificaciones del proyecto que tiene que desarrollar, y estos los va a obtener en base a preguntar al cliente usuario qué es lo que realmente necesita. En ocasiones, los ingenieros que forman parte del grupo que aborda el proyecto pueden tener todos los conocimientos necesarios para su desarrollo, pero en otras, como posiblemente sea vuestro caso, necesitan adquirir una formación complementaria. Eso es lo que haremos en la tarea de conocimientos. En vuestro caso, los requerimientos los vais a obtener de la página web de la Ingeniería en tus manos. Allí están los documentos bases y entregables, que deberéis de leer y analizar con detalle, preguntando todas aquellas dudas que os puedan surgir. En cuanto a la subtarea de conocimientos, la vamos a dividir a su vez en dos apartados, o en dos subtareas, el regulador centrífugo y los recursos. No cabe duda que tenéis que tener un conocimiento razonable de cómo funciona un regulador centrífugo, puesto que tenéis que construir uno de ellos. Por otro lado, vais a tener que manejar una serie de tecnologías que os pueden ser en algún caso desconocidas. Por lo tanto, también tendréis que profundizar en ellas. En cuanto al regulador centrífugo, debéis de entender bien qué es y cómo funciona, y qué leyes de la física son las que definen su comportamiento. Esas tareas que tenéis ahí indicadas, que es el regulador centrífugo, cómo funciona y qué leyes de la física aplican, deberéis de abordarlas como subtareas. En cuanto a los recursos, habrá que recorrer las diferentes tecnologías que tendréis que usar para construir vuestro regulador. Por un lado, por ejemplo, tendremos los motores,
que posiblemente sean de corriente continua, aunque hay otras opciones. Deberéis de averiguar cómo funcionan y entender cómo se consigue que giren a diferentes velocidades. El segundo elemento sobre el que tendréis que investigar y documentaros serán los sensores. Básicamente serán de dos tipos: aquellos encargados de medir la velocidad del motor. Os recomendamos que investiguéis el término encoder, y por otro lado, aquellos encargados de medir la distancia, pudiendo ser de varios tipos: ópticos, ultrasonidos o láser. Documentaros sobre ello. Por último, tendremos el Arduino como elemento de control. Habrá dos funciones fundamentales que tendréis que manejar. La primera de ellas será ser capaces de leer la medida de un sensor analógico, como por ejemplo el óptico que decíamos para medir la distancia. Y por otro lado, ser capaces de medir el encoder y de esta manera averiguar la velocidad que tiene nuestro motor. Estas dos tareas son complicadas y conviene que las abordéis cuanto antes. Una vez que hayáis descompuesto vuestro proyecto en las diferentes subtareas, es importante que asignéis responsabilidades para cada una de ellas. Os sugerimos, por ejemplo, que para la organización haya una persona que se encargue del seguimiento del proyecto desde el principio hasta el final. En cuanto a la tarea de documentación, que es más amplia, debéis de participar todos. Por ejemplo, en los requerimientos podéis dedicar a una persona para que se lea con detalle las bases y otra los entregables. Una vez haya estudiado y comprendido correctamente estos documentos, en una reunión conjunta los pondrá a los demás, de tal manera que todos tengáis una buena información de cómo se debe desarrollar el proyecto. Los conocimientos técnicos que debéis de adquirir para poder ejecutar el proyecto los podéis encontrar bien en los libros, bien en Internet y, por supuesto, con vuestros profesores. Podéis dedicar a una persona para que estudie con detalle cómo funciona el regulador centrífugo. Otra puede enterarse de los motores de corriente continua y una tercera de los sensores. Para el Arduino y su programación, sugerimos que participen dos personas. Tras la distribución de responsabilidades a las diferentes tareas, debéis de asignar tiempos, es decir, debéis de prever qué tiempo vais a dedicar a cada tarea, teniendo siempre en mente las fechas de los entregables, para que esté todo a su debido tiempo. Esto lo hacemos habitualmente en lo que se denomina un cronograma. Este, a fin de cuentas, es una tabla en la cual se enfrentan las semanas con las tareas que habéis encontrado en vuestra descomposición del proyecto. Podéis usar una hoja de cálculo o cualquier otro tipo de tabla para hacer esta distribución. Bien, esperamos que estas ideas os ayuden a hacer una buena planificación de vuestro proyecto y que ello contribuya a su buen desarrollo. Suerte con el proyecto.